Bien, bien, bueno, este, ¿qué tal? La intención de este canal es transmitir inquietudes sobre varios temas cristianos, evangélicos, que hoy pues pueden ser hasta controversiales en muchas de las iglesias evangélicas, y bueno, también tocar temas concernientes a lo que es una sana doctrina, ¿no? Uno de los temas que siempre, y muy controversial, de hecho, que siempre me inquietó, fue sobre el aporte de los diezmos mensuales, mensuales, en la iglesia cristiana actual. Esa, entre comillas, obligatoriedad del creyente cristiano, aquellos que vamos a las iglesias evangélicas, en aportar ese diezmo, si no, pues no estaríamos cumpliendo con nuestro Señor, ¿verdad? Y bueno, siempre he intentado encontrar algún tipo de estudios referentes al tema en este tipo de canales y no me he encontrado con ninguno, sinceramente. Es un tema que muy poca gente tiene el valor de enfrentarlos directamente. Mm, sí hay escritos sobre ello, de hecho me he encontrado con algunos y muy buenos. Y bueno, a modo de resumen, a modo de, um, digamos, de presentar lo que es un estudio bastante pormenorizado sobre el tema, es que vamos a iniciar este canal con un estudio sobre el diezmo, ¿no? Obviamente vamos a ver que es un estudio bastante extenso, lo vamos a estar haciendo de repente en 3 o 4 videos. Hoy vamos a comenzar con la primera parte. El título que se le pone a lo que es este estudio es: el diezmo no es para la iglesia cristiana. Y bueno, vamos a comenzar diciendo que Dios ha dejado una amplia información en su palabra sobre el sustento de su obra, para que sepamos cómo debemos actuar conforme a su voluntad. Son los negocios de Dios, son sus negocios, así que Él es el único autorizado para determinar cómo han de manejarse las finanzas en la iglesia, que es la casa de Dios. Si vamos a 1 de Timoteo 3 al 15, vamos a ver este tema. Ahora bien, muchos pastores intentan justificar sus discrepancias con lo que Dios ha mandado en la Biblia, diciendo simplemente que nosotros lo hacemos de otra manera. ¿Y quién les autorizó a ellos a cambiar lo que Dios ha dispuesto? ¿No es la iglesia la casa de Dios? Bien, en el desarrollo de este tema se van a exponer varios puntos, pero principalmente se va a exponer lo que el Señor dice sobre esta materia con su palabra, o sea, lo que está escrito en la Santa Biblia. No en vano el Señor Jesús, cuando estuvo entre nosotros, decía: escrito está, ¿verdad? Pues vamos a ceñirnos de lo que escrito está. Lamentablemente, la desobediencia de la palabra de Dios en este tema tan sensible no solamente ha traído un tremendo desprestigio a las iglesias evangélicas, en su mayoría, las cuales se han prostituido, fornicando con la gran ramera, acumulando riquezas en este mundo, que el Señor mandó enfáticamente ignorarlas, sino que esta alquimia religiosa ha servido para levantar muchos reyes midas que por lucro han seguido el camino de Balaam, creando estructuras enormes, muy enriquecidas, canales de televisión donde se hacen culto a que si tú das vas a recibir 100 veces más, hablando sobre lo que es la ley de las cosechas. Hay muchas cosas que son ciertas y las vamos a analizar en este estudio, pero que no se deben de aplicar en la iglesia de la sana doctrina cristiana, en la cual hoy es vigente. Estos oportunistas no son más que comerciantes de la fe, que cuando el Señor venga les va a decir: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Con justa razón, el Señor predijo que la condición del cristianismo antes de la venida del Señor sería la de la Odisea, algo que provoca náuseas. Si vamos a Apocalipsis 3, del 16 al 17, podemos leer: pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad,
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El diezmo no es una ordenanza para la iglesia, sino para la nación de Israel, porque pertenece a la ley mosaica y la iglesia cristiana está bajo la gracia de Dios. Dios dispuso en su pueblo terrenal, Israel, que la tribu de Leví no podía tener propiedades. Por esta razón ordenó al resto de la nación sustentarlos con el 10% de sus ingresos, para que sacerdotes levitas pudieran dedicarse al servicio del tabernáculo, una labor que debían efectuar desde los 25 años y al cumplir los 50 años tenían que retirarse. Si vamos a números 8 del 24 al 25, van a constatar que esto era así. Esto es muy diferente a lo que vemos hoy día entre los que les gusta llamarse o autodenominarse levitas espirituales, quienes se han transformado en grandes empresarios con esta práctica inmoral, antibíblica, de introducir el diezmo en la iglesia cristiana. El Señor, para evitar esta corrupción, justamente en el Antiguo Testamento, dentro del pueblo de Israel, ordenó que siempre el diezmo fuera entregado en productos, trigo, vino, aceite, animales, etc. Todo lo cual era guardado en el alfolí, que era una gran pieza que estaba en el templo, que servía de bodega para almacenar el diezmo, porque eran para suplir las necesidades, para el sustento diario, ¿de quién? De los sacerdotes. Jamás para que los sacerdotes obtuvieran bienes terrenales. De hecho, no podían tener propiedad ni bienes terrenales. Esto no se hacía como pretenden explicar hoy los engañadores de la fe, diciendo que era de esa manera porque en aquel tiempo no existía dinero. Bien, la Biblia dice que en los días de Abraham ya existía dinero. ¿Y dónde? Bueno, pues él, por ejemplo, Abraham compró con dinero el terreno para la tumba de su esposa. Además, son múltiples los pasajes que señalan que los trabajadores recibían un denario como salario por cada día de servicio. Incluso en la ley de los días de Moisés, Dios había ordenado que no se retuviera el salario del jornalero hasta el día siguiente. Debía ser cancelado cada día. Esto está en Levítico 19:13. La inmensa mayoría eran jornaleros que trabajaban para la minoría, que era dueña de las tierras. Entonces, ¿por qué no se señala en la Biblia que esa mayoría de israelitas no entregaban 3 denarios mensuales correspondientes a sus diezmos? En cambio, hasta en los días del Señor se menciona que para pagar el diezmo no traían dinero. Dice la palabra, diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza. Y todo esto se guardaba en el alfolí, que obviamente tampoco era una alcancía, como mienten hoy en día los comerciantes de la fe. No existe en toda la Biblia disposición alguna, ni mandamiento, ni tan siquiera un solo ejemplo de alguna iglesia que recogiera el diezmo, o de un cristiano que lo hubiera pagado. Estamos refiriéndonos a la iglesia cristiana. Entendamos, no la iglesia que está bajo la ley mosaica, sino la iglesia que está bajo la gracia de Dios, después de que el Señor Jesús da su vida por nosotros y derrama su bendita sangre para que tú y yo tengamos vida eterna. Bueno, vamos a continuar en el siguiente video con este estudio, que poquito a poquito vamos a ir profundizando sobre temas que inclusive ustedes, yo les voy a ir pasando textos donde pueden ir tranquilamente en la Biblia, que se sustenta lo que hoy están recibiendo. Esto no es una falsa doctrina, esto es una doctrina que está escrita por la palabra de Dios, por Dios mismo a través de los hombres en su santa Biblia. Bendiciones y nos estamos viendo en el siguiente video.